Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. De hecho, tal vez voy a apagar mi cámara un segundo, así no me distraigo. Bueno, pues gracias por la invitación, Carlos. Voy a presentarles paisajes fluctuantes. Esto viene de una investigación que estoy haciendo con Cayena en la Universidad del Norte, donde estamos haciendo una investigación sobre los arroyos y me estoy centrando mucho, un poco como en un poco las narrativas de catástrofe climática, qué pasa con el agua como ese primer encontronazo con el cambio climático del antropoceno y pues cómo se relaciona eso con los proyectos de infraestructura y arquitectura. Hoy me voy a concentrar en contarles algo que hicimos hace no mucho, en abril de este año, también en colaboración con Cayena y Field Architecture, donde soy editora. Pues fue un evento, una caminata que hicimos por Barranquilla. Les voy a explicar un poquito el contexto de Field Architecture porque pues no sé si todos están relacionados con eso. Así que, bueno, les cuento. Field Architecture es una plataforma online donde pues lo que intentamos hacer y trabajar es sobre, digamos, generar un poco un discurso crítico alrededor del espacio y la arquitectura y el urbanismo contemporáneo. Nos tratamos de parar un poco en una situación diametralmente opuesta, diría yo, a los medios tradicionales que reportan arquitectura, donde se tienden a parar mucho la idea donde la posición es mucho más alrededor del arquitecto y del diseño y como del estilo, digamos, de alguna manera, donde nosotros lo que intentamos hacer es realmente ver qué pasa con la arquitectura cuando está en un paisaje social, qué pasa con la arquitectura cuando está en el mundo real y qué pasa con la arquitectura más allá del personaje del arquitecto o del diseño en sí. Entonces, pensando un poco en esa idea de pues, políticas espaciales y todo esto que hacemos en esta plataforma online, casi todo lo que producimos son artículos, podcasts y entrevistas, pero todo esto pasa en Internet. Entonces, en el 2019 nació un nuevo formato que se llama Field Architecture Situations, que esto fue pues, en lo que se enmarca la caminata que hicimos en Barranquilla en abril. Field Architecture Situations intenta situar todos estos discursos críticos sobre el espacio en los lugares donde importa y donde tiene sentido llevar estas discusiones como con las comunidades locales o con ciertas personas para poder avanzar un poco más en como las investigaciones que hacemos, pero también salirnos de la pantalla y de verdad ver qué está pasando en los lugares como en un círculo un poco más amplio. Entonces, el año pasado hicimos varios en Colombia y el último pues lo hicimos, de los que hicimos 5, hasta el momento hemos hecho 5 en Colombia, hemos hecho también en Ámsterdam, en Nueva York, en diferentes ciudades del mundo. Pero el número 12, que fue hace unos meses, fue en Barranquilla y fue Paisajes Fluctuantes, donde hicimos una caminata alrededor de los arroyos de Barranquilla, bueno, de un arroyo en específico, digamos de un cuerpo en específico, un cuerpo de agua en específico. Y pues a partir de eso salieron ciertas reflexiones que es lo que voy a intentar compartir hoy con ustedes. Voy a mostrarles primero de qué se trató ese recorrido o algunas partes del recorrido que hicimos. La mayoría de gente que fue de la Universidad del Norte, pero bueno, también tuvimos algunas personas de afuera de la universidad. Era abierto al público, pero la idea es un poco pasar rápido por estos lugares que recorrimos y a partir de eso sacar ciertas reflexiones que creo que, aunque acá estamos hablando de arroyos, sirven para entender la relación que tiene Barranquilla con el agua y con los diferentes cuerpos de agua de Barranquilla, tanto en su concepción cultural como de cómo nos acercamos a espacializarla. Entonces, bueno, para empezar un poco el recorrido, lo principal, obviamente, también de alguna manera es reconocer esa topografía que tiene Barranquilla, que genera las cuencas y los arroyos y las planicies aluviales. Y partiendo de eso, dime. Qué pena te interrumpo. ¿Estás pasando diapositivas? Sí, acabo de pasar. No está pasando. Nosotros estamos viendo acá un PDF, paisajes fluctuantes. No, sí estoy pasando diapositivas. ¿Será que al apagar mi pantalla pasa esto? Y miramos. Cuando prendo mi cámara ¿funciona? Ahí te estamos viendo, pero estamos viendo un PDF que tienes abierto, pero no está pasando el PDF. Bueno, espérate un segundo a ver si esto ya me ha pasado antes en Zoom. ¿Ahora pasa? Sí. Perfecto. Vale, no lo puedo poner en pantalla completa, pero lo dejamos así, ¿vale? Igual se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, estaba por aquí, perdón que no se quedaron en esta parte, pero todo lo que expliqué de Field Architecture Situations, pues esta es la invitación que se hizo para el evento de abril.
Y bueno, como decía al principio, un poco lo que intentamos reconocer en esa caminata fue intentar entender esa topografía de Barranquilla y cómo esa topografía al final termina generando las cuencas de los arroyos, y también empieza a ser uno de los factores principales para espacializar de cierta forma esa relación con los cuerpos de agua. Entonces les voy a mostrar algunos de los sitios a los que fuimos, no todos, pero me parece importante que todo lo que les voy a mostrar tengan en cuenta que todos estos espacios al final, todos estos lugares que visitamos alrededor del agua, era el mismo cuerpo de agua. En ningún momento cambiamos pues como de lugar, sino pues para ponerlo en palabras simples, recorríamos siempre era la misma agua que íbamos recorriendo con ella la ciudad de alguna manera. Entonces, por ejemplo, uno de los lugares que visitamos fue el Parque Bicentenario en el barrio La Paz. Aquí lo que de alguna manera pudimos acercarnos a ver es algunos de los tratamientos que se le ha dado, pero también un poco la convivencia de pues en lugares más deprimidos socialmente alrededor del agua y de estos tratamientos de canalización y la infraestructura, que es un tema del que voy a hablar más adelante, pero es cómo la ciudad empieza como a desarrollar ciertas formas de infraestructura para responder hacia el arroyo. Otro de los lugares que visitamos, que creo que es como bien paradigmático en cuanto a esta idea de cómo Barranquilla se acerca al agua, cuáles son esa relación que tiene Barranquilla con el agua, es el Jardín Botánico, donde está este espacio que cuando la primera vez que lo visité fue en octubre con Camilo Guevara, que está por ahí. Hola, Camilo. Y un poco la idea de visitar esto al visitar este lugar en octubre nos acercamos a hablar con gente que trabaja en el Jardín Botánico y nos dijeron, les preguntamos, hey, ¿qué onda con el arroyo? Aquí la gente se está bañando, ¿cómo funciona este cuerpo de agua en este lugar, en el Jardín Botánico? Y la respuesta del señor del Jardín Botánico pues nos dejó bastante sorprendidos. El señor dijo, esto no es un arroyo, esto es un ojo de agua, esto es agua cristalina que brota del suelo. Quedamos muy sorprendidos porque al final esto sí es un arroyo, se conecta con los otros canales de agua que les estaba mostrando antes y con las obras de canalización que les estaba mostrando antes, y aparece como esta idea de que este es otro cuerpo de agua y que esta otra relación súper distinta donde la gente sí se baña y donde... Entonces ahí se empezó a cocinar un poco esta idea de cómo Barranquilla entiende culturalmente su relación con el agua, más allá de solamente, y cómo las va espacializando. Y eso es un poco como en lo que va mi investigación y también lo que fuimos discutiendo en diferentes momentos de esta caminata que hicimos. Aquí se ve clarísimo un poco esa espacialización del agua, ¿no? Como hay un tratamiento que viene de la idea esto es en el mismo lugar, en el mismo Jardín Botánico, donde viene esta idea como más de un sitio de recreación o como de admirar, y ya de pronto se vuelve como el espacio canalizado, el agua canalizada. Entonces todo esto empieza a hablar de esa relación con el agua, de esa idea y concepción del agua que pues al final en Barranquilla tiende a ser como muy conflictuada. La basura, también esto es en el mismo pedazo del Jardín Botánico se empiezan a ver este tipo de cosas. Esto es un problema súper generalizado para todos los cuerpos de agua en Barranquilla, y no voy a entrarme mucho en esto, pero creo que es importante al menos traerlo por algún lado. Y que creo que es el más como paradigmático en términos de entender estas personalidades del agua es la trampa de residuos del Arroyo León y cómo termina desembocando en el Lago del Cisne. Esta es la trampa de basuras que recoge un montón de basura que viene todo trayendo el arroyo. Así es como sale el agua y un par de kilómetros después termina en el Lago del Cisne, donde pues al final estamos en un sitio de vivienda de estratos muy altos, pues de estratos altos, de estratos 5 o 6, y también donde hay un club náutico alrededor del lago, ¿no? Entonces, otra vez viene esta pregunta, ¿qué pasa con esa relación con el agua? ¿Qué pasa con esa forma de entender y cómo concebir el agua desde el espacio y los espacios que habitamos en la ciudad? Todo esto durante el recorrido pues fueron algunos de los lugares que visitamos, pero aquí ya creo que voy a entrar como un poco en conceptos, pues me voy a poner un poco más en conceptos un poco más teórico y como algunas de las reflexiones que salieron ahí para ir construyendo un poco un argumento hacia los arroyos de Barranquilla y hacia el agua en general, que creo que también es totalmente transferible al Magdalena. Entonces, durante el recorrido pues hablamos de ideas de progreso, de la modernidad en la arquitectura y la idea de progreso, hablamos mucho de la dualidad hombre-naturaleza, que también está conectada a la idea de la modernidad, de cómo el hombre se encarga como de masterizar y dominar la naturaleza, la crisis climática y cómo esto se relaciona a conceptos ya más contemporáneos de como el antropoceno y la posnaturaleza.
Voy a empezar hablando del progreso moderno y la dualidad hombre-naturaleza y ahí vamos a ver si logro armar mi argumento como quiero. Espero que sí y que me entiendan. A ver, esta imagen de Barranquilla yo creo que dice muchas cosas. Barranquilla es este parche de concreto en la mitad de todos estos, pues del delta del Magdalena, de este casi lugar sintiente de agua donde de pronto aparecen los arroyos, aparecen las ciénagas, aparece el mar y está el Magdalena. Entonces tenemos este gran parche de concreto que pues viene de una historia claramente de arquitectura moderna, sobre todo del siglo XX y particularmente en Barranquilla, donde aparece una obsesión por pavimentar y por, pues, una obsesión por el concreto, que es, pues, en este caso se ve en Barranquilla, pero claramente es muy común a ciudades del sur global, porque lo relacionamos directamente como con la idea del progreso occidental. Y bueno, lo estoy poniendo, a ver, debo decir un poco filtrado y colado, esto se puede llevar mucho más lejos, pero ya que no tenemos tanto tiempo lo voy a dejar un poco así. Pero esta idea del progreso y del concreto y de pavimentar y de que la ciudad tiene que modernizarse, pues termina generando una ciudad que está totalmente, pues que es totalmente impermeable. El agua no permea por ningún lado porque todas las ciudades no tienen espacios verdes. Entonces, en toda esta idea de progreso y toda esta idea de controlar, pues como de controlar este espacio natural y aparte, obviamente aparece el tema del arroyo cada vez más fuerte porque el arroyo que ha existido desde siempre no tiene cómo permear el suelo. Pero también empiezan a venir entonces, por ejemplo, la misión japonesa, donde viene y dice, hey, no, bueno, vamos a solucionar esto a partir de infraestructura, porque no hay nada más moderno, digamos, que la infraestructura en términos de arquitectura y de urbanismo. Desde la misma misión japonesa ya se estaba diciendo, los arroyos lo que vamos a hacer son pañitos de agua fría. Esto no se va a solucionar tan rápido, esto en algún punto va a colapsar, en algún punto vamos a ver cómo esas mismas infraestructuras pues llegan a su límite y el agua va a volver a salvar. Lo que propone la misión japonesa igual no se hace, pero como que de alguna manera ya hay un precedente de toda esta historia de qué pasa con la forma en que Barranquilla se está construyendo. Voy a pasar rápido por algunas de las soluciones que hay en Barranquilla. Yo sé que todos ustedes las deben conocer, pero voy a pasar rápido por ellas simplemente para llegar como a la idea de, pues espero poderles transmitir mi idea un poco en qué va mi investigación y un poco de por qué esas reflexiones que se dieron en esa caminata son importantes. Bueno, pues esta es una canalización del arroyo del Country. Vemos también pues otras formas que ha tomado la ciudad para poder drenar el agua. Las vías canal, pues las conocidas vías canal que creo que son bastante populares tanto en noticieros como en otros lugares, porque al final, aunque hay calles que se inundan no planeadas, hay otras que sí se planean para que se inunden y pues terminan armando como todo este sistema de calles inundadas que pues creo que conocemos muy bien de imágenes bastante aterradoras. Soluciones ya como más, no quiero usar la palabra vernácula, pero es la primera que se me viene, pero sí soluciones más dadas pues informales, digamos, y todo este tipo de trazos que empieza a tener la ciudad para luchar contra el agua, para ver cómo los solucionamos y le peleamos al agua. Aquí vuelvo al famoso ojo de agua porque esto también es una de las soluciones que plantea la ciudad. Lo que pasa es que no la están haciendo, pero una de las soluciones es las soluciones por naturaleza, como cómo hacer lugares permeables para que el agua pueda pasar. Y aquí es un poco donde viene el punto de la ciudad tan obsesionada por el concreto, tan obsesionada por modernizarse, empieza a creer que esto no es lo suficiente, empieza a creer que esto no demuestra una ciudad como que está como progresando o que va a traer inversión extranjera. Entonces, como que de alguna manera ahí se empieza a armar un poco el argumento de qué es lo que pasa ahí culturalmente o esa relación cultural con el arroyo, como, bueno, la concepción del arroyo y del agua en general. Todo eso que acabo de hablar de la modernidad, de esa dualidad hombre-naturaleza, de todas estas, al final lo que termina generando es que todos los excesos de la modernidad pues caemos en la crisis climática, ¿no? Y la crisis climática es algo que al final los arroyos no necesariamente, siempre se han visto un poco de cómo vamos a controlarlos, cómo vamos a solucionar el tema, pero no le hemos dado necesariamente el lente de qué va a pasar con el cambio climático. Para no ir muy lejos, esto es el sábado antepasado, donde en un solo día cayó el 15% de lo que normalmente sería la lluvia de un año. Es decir, pues ya nos estamos dando cuenta que nuestros marcos de referencia para el clima y para predecir el clima y para controlar el clima, pues ya no están sirviendo. El cambio climático ya es como una realidad que está pasando ahí, que claramente viene como de todas estas ideas modernas que la ciudad sigue implementando. Entonces, bueno, esto también son imágenes de estos últimos días, de la ciudad totalmente colapsada, los ciudadanos
pues sin poderse mover y en situaciones de pérdidas económicas y materiales gigantes. Visto un poco desde ahí, entonces como que traigo dos conceptos simplemente para abrir algunas como reflexiones finales sobre este tema, de cómo la ciudad se está acercando al agua y en el caso particular a los arroyos, y que creo que también se puede extrapolar al final a algunas de las desarrollos que está haciendo hacia el Magdalena, y son las ideas del antropoceno y lo postnatural. Técnicamente el antropoceno es una, digamos, era geológica que no ha sido hasta el día de hoy avalada por la ciencia, pero que implica que llegamos a un punto donde el hombre transformó tanto la Tierra que ya vivimos en una era geológica totalmente distinta. Técnicamente deberíamos estar en el Holoceno. El Holoceno es una época de clima, de un clima que supuestamente es muy estable y pues claramente eso no está pasando. La idea del antropoceno al final es muy contenciosa, es complicada. Hay muchas discusiones alrededor del antropoceno, algunas, digamos que más interesantes que otras. No voy a entrar en detalle porque me alargo mucho, pero creo que lo que es interesante es que esta idea de una nueva era geológica nos está haciendo entender que al final pues el cambio climático ya no es una cosa que estamos prediciendo, sino que ya está pasando, que ya llegamos al punto donde tenemos que entenderlo por una situación actual y que está definitivamente pasando entre nosotros. Ese es un poco el lado como, digamos, brillante o inteligente del antropoceno. Hay otras cosas que creo que son más complicadas, hay cosas donde claramente desde perspectivas de justicia social es una cosa tan grande y un hiperobjeto que es imposible como como puntualizar dónde están las inequidades sociales, las inequidades económicas que de verdad vienen detrás de la crisis climática también, y le da como esta gran humanidad que fue causante de todo cuando no está así. Así que lo digo porque creo que es un tema que hay que coger un poco con pincitas, pero que es interesante para meterlo en esta discusión. Y asimismo aparece la idea de lo postnatural, donde lo postnatural implica que ya salimos un poco de esa dicotomía ontológica de naturaleza y hombre. Ya no son esas dos, digamos, códigos ontológicos con los que entendemos el mundo, sino empezamos a romper un poco esas dualidades y esas jerarquías. Entramos a un sitio donde el agua se vuelve un ser sintiente, por poner un ejemplo. El Magdalena es un ser sintiente, el delta del Magdalena es una criatura que siente y que está viva. Entonces empezamos a entenderla de una manera distinta, y es ese cambio de chip donde creo que donde es interesante cómo empezar, y espero que esto de alguna manera sea una herramienta para ver de forma un poco más crítica lo que viene en el simposio, ¿no? Traigo esta imagen, porque, bueno, a mí me encantan los renders, pero este render en particular, me encantan de manera muy crítica, me generan muchas cosas los renders, no es que me encanten realmente. Mejor dicho, lo digo con sarcasmo. Pero bueno, este render lo traigo porque es un render de un proyecto para Barranquilla del Banco Internacional de Interamericano de Desarrollo, perdón. Y no quiero entrar como en los detalles del proyecto, ni necesariamente poner a decir si está bueno o malo, nada de eso. Creo que es un proyecto que pues al final intenta mover, porque es un proyecto ya viejo, los barrios informales, sobre todo los que estaban cerca a terrenos inundables, a lugares seguros donde donde pudieran construir y vivir pues en viviendas que no fueran construcciones formales, digamos. Lo traigo no por eso, sino porque, solo les explico el contexto, lo traigo porque creo que esto sigue apuntando a una idea de construir ciudad que todavía sigue muy lejana a entender como una posición distinta alrededor de lo que consideramos o considerábamos natural. Que sigue siendo una posición donde, por ejemplo, eso es un proyecto que está manchado de la sostenibilidad, totalmente pintado de verde para decir que la sostenibilidad es la forma de acercarnos a lo natural, cuando el cambio debe ser aún más profundo en cómo comprendemos nuestra relación con el agua. Partiendo de eso, voy a acabar como con dos reflexiones un poco generales, y pues creo que esto fueron de las cosas que discutimos durante Paisajes Fluctuantes en la caminata que hicimos por Barranquilla. Y pues son dos imágenes que han salido durante mi investigación. Esta es un recorte de periódico, este niño en el agua, peligrosa diversión. A ver, no quiero ser como súper clara, no quiero romantizar la idea de niños jugando en agua sucia o gente en situaciones peligrosas, pero me parece que es importante empezar a usar ciertas situaciones alrededor del arroyo para especular otras maneras de relacionarlos con el agua, otras maneras de relacionarlos que aparte están mucho más conectadas a cosas como de lo que venía hablando del antropoceno y lo postnatural. Entonces aparece esta idea del niño jugando en el agua, y al final de pronto de pensar un poco
tal vez Barranquilla se ha encontrado formas de relacionarse con los arroyos o con el agua en general que culturalmente sí vienen como de otro tipo de apreciación o de otra manera como de acercarse al agua, que no es solamente cómo vamos a controlarla, cubrirla y a manejarla. Y esto abre espacios para especular futuros distintos a los que seguramente se están planeando en este momento con la mayoría de proyectos de infraestructura. Entre las cosas que encontré, también encontré esto que les voy a leer un pedacito porque creo que es súper apropiado para esta idea que estoy armando aquí, y es una entrevista que hace Alfredo Lasprilla en los 70s al Arroyo de la Paz, porque estaba en un momento de plenas lluvias, todo, y él decide hacer una entrevista en un reportaje insólito a un arroyo. Le pregunta muchas cosas, hablan varias cosas, pero quisiera citar y leerles un pedazo de lo que dice el arroyo en esta entrevista para terminar mi presentación. Y correr por debajo de una alcantarilla sería tan humillante que creo que de la misma pena me ahogaría. Alcantarilla no, puente mejor, pero uno grande, suntuoso como el de Washington o el de Lincoln, uno colgante. Nosotros, los arroyos, somos una tradición en Barranquilla. Y no nos pueden sepultar así tan miserablemente en una alcantarilla como si fuéramos unas ratas. Somos un espectáculo. Le hemos dado fama y prestigio a la ciudad. Tienen que ser consecuentes con nuestra tradición vernácula. Señor periodista, le ruego por lo que más quiera que sirva de mentor nuestro ante las empresas públicas municipales y dígales a esos buenos señores que se acuerden que ellos son también ñeros como yo y que tenemos derecho a ser parte integral del folclore costeño como la cumbia, el mapalé y los carnavales. Gracias. Mil gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.